Somos de la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la región Poza Rica-Tuxpan. La experiencia educativa que estamos cursando es reproducción animal. Los integrantes de mi equipo son Karen Lisset Bello Guevara, Alex Osvaldo Méndez Gutiérrez, Isaac Guzmán Méndez, Jordi Pérez Aldama y su servidora Kitsea Anaí Tornero Méndez. Como trabajo final de la experiencia educativa de reproducción animal, en este video vamos a hablar sobre abortos en bovinos. Vamos a comenzar definiendo qué es aborto. El aborto es la pérdida del producto de la concepción a partir del periodo fetal, aproximadamente a los 42 días, hasta antes de los 260 días en caso del bovino. La pérdida antes de los 42 días postconcepción es denominado pérdida embrionaria. Mayormente, las fallas ocurren en la etapa embrionaria, ya que es el periodo más crítico del desarrollo fetal. En general, el feto es más resistente a los agentes teratógenos, pero es también susceptible a los agentes infecciosos, sobre todo en el primero y segundo tercio de su desarrollo. Los agentes infecciosos pueden afectar al embrión o feto en cualquier etapa de su desarrollo, ocasionando la muerte, con o sin expulsión, malformaciones congénitas, nacidos muertos, nacimientos de crías débiles o nacimientos de crías persistentemente infectadas. A medida que desarrolla el sistema inmune de 120 a 125 días en bovinos, el feto es capaz de responder a la infección mediante procesos inflamatorios y activando el sistema inmune humoral y celular. El aborto puede ser total, parcial o tardío. El total es cuando se expulsa el feto y las membranas fetales. El parcial es cuando hay retención de secundinas y el tardío se puede confundir con un parto prematuro. Existen diferentes tipos de abortos. El aborto puede ser espontáneo, inducido, infeccioso o no infeccioso. Los fetos expulsados con menos de 0.5 kilogramos de peso o 20 semanas de gestación se consideran abortos. Las causas del aborto espontáneo no se conocen con exactitud. En la mitad de los casos hay alteraciones del desarrollo del embrión o del tejido placentario, que puede ser consecuencia de trastornos de las propias células germinales o de una alteración de la implantación del óvulo en desarrollo. También puede ser consecuencia de alteraciones en el entorno materno. Se sabe que algunas carencias vitamínicas graves pueden ser causa de abortos en animales de experimentación. Algunas hembras que han tenido abortos repetidos padecen alteraciones hormonales. Otros abortos espontáneos pueden ser consecuencia de situaciones maternas anormales, como enfermedades infecciosas agudas. Las malformaciones y los tumores uterinos también pueden ser las causas y pueden contribuir a la expulsión prematura del feto. En un aborto espontáneo, el contenido del útero puede ser expulsado del todo o en parte. Sin embargo, en ocasiones el embrión muerto puede permanecer en el interior del útero durante semanas o meses. Es el llamado aborto diferido. La mayor parte de los médicos veterinarios recomiendan la excisión quirúrgica de todo resto embrionario o placentario para eliminar las probabilidades de infección o irritación de la mucosa uterina. El aborto inducido es la interrupción deliberada de la gestación mediante la extracción del feto de la cavidad uterina. En función del periodo de gestación en el que se realiza, se emplea una u otra de las 4 intervenciones quirúrgicas siguientes. La succión o aspiración puede ser realizada durante el primer trimestre hasta la 12ª semana, mediante el uso de dilatadores sucesivos, para conseguir el acceso a la cavidad uterina a través del cérvix. Se introduce un tubo flexible conectado a una bomba de vacío denominado cánula para extraer el contenido uterino. Puede realizarse en un periodo de tiempo que va de 5 a 10 minutos en pacientes no internadas. A continuación se introduce una legra, que es un instrumento metálico en forma de cuchara, para eliminar por raspado cualquier resto de las cubiertas uterinas.
Los abortos del primer trimestre son relativamente sencillos y seguros cuando se realizan en condiciones clínicas adecuadas. Los riesgos de complicaciones aumentan de manera paralela a la edad de la gestante y consisten en infecciones, lesiones del cuello uterino, perforación uterina y hemorragias. Hay situaciones clínicas concretas en las que un aborto inducido, incluso tardío, supone menor riesgo para la paciente que la terminación de la gestación. Los abortos infecciosos causan un porcentaje importante de las pérdidas de preñez en animales domésticos, en este caso en los bovinos. Como se puede observar en la tabla, la mayoría de las causas son de tipo no infeccioso, siendo su identificación más difícil porque muchas veces la causa no es detectable en las muestras colectadas. Una porque la herramienta diagnóstica no es apta o porque la muestra que obtuvimos no es adecuada. En resumen, algunas de las causas de origen infeccioso pues son por virus, bacterias, hongos y parásitos. Las más comunes son la diarrea viral bovina, el IBR, el acabane, el lengua azul, entre otras. En las bacterias pues sería como la brucelosis abortus, leptospira, listeria y salmonella. En hongos como el aspergillus o el mucor sp. En parásitos como el Neospora caninum, el Trichomonas foetus y el Sarcocystis. Los abortos no infecciosos tienen mayor prevalencia en vacas particularmente lecheras que en ovejas y en yeguas. Sus causas no infecciosas pueden ser genéticas, cromosómicas, hormonales o nutricionales. Ocasionalmente se inducen abortos con dosis elevadas de estrógenos, prostaglandinas F2-alfa o glucocorticoides, sobre todo en hembras jóvenes que se aparearon a edad temprana y en productoras de carne. Como mencioné antes, algunas de las causas para abortos no infecciosos pueden ser los agentes químicos, fármacos y plantas tóxicas, como los nitratos, el arsénico, las acículas de pino, las retamas de perenés y los naftalenos clorados. Otras pueden ser los hormonales, que es cuando se aplican altas dosis de estrógenos o glucocorticoides o prostaglandinas F2-alfa. Las nutricionales por una inanición, malnutrición o deficiencias de vitamina A o yodo. Las genéticas o cromosómicas que provocan mortalidad embrionaria o anormalidades fetales. Las físicas por lavados o inseminación de útero grávido, por estrés, ya sea por el transporte, por fiebre o cirugía, y otras diversas que pueden ser por preñez gemelar, alergias o anafilaxias. Las rutas para llegar al útero gestante son tres: la vía hemática, la vía ascendente y la vía descendente. La vía hemática es la vía más común y generalmente ocurre hacia el final de la gestación. El organismo infectante puede entrar al organismo materno a través del aparato digestivo, como Brucella abortus, Salmonella, Leptospira, Listeria, o de la mucosa nasal o conjuntiva, como la rinotraqueitis infecciosa bovina, la Leptospira, la parainfluenza y la diarrea viral bovina. Siempre existe bacteremia o viremia materna antes de que produzca la invasión del útero, desde el cual el organismo infectante puede invadir la placenta y luego pasar al feto. La vía ascendente es más común en las fases tempranas de la gestación. Los organismos pueden entrar por la vagina. Estos como el Campylobacter, el Trichomona, la Corynebacterium pyogenes, desde donde ascienden hacia el útero o pueden ser depositados directamente en el útero durante la cópula o inseminación artificial. La vía descendente es la ruta más rara y consiste en el descenso de una infección desde los oviductos hasta el útero. Puede ocurrir en casos de peritonitis. Cuando el organismo infectante alcanza la placenta o el feto, se presenta una variedad de condiciones dependiendo de la virulencia del microorganismo.
Si el organismo es de baja virulencia, solo causa una ligera inflamación de la placenta y es posible que el aborto no se produzca y se lleve a cabo un parto a término, aunque probablemente seguido por retención placentaria. Las enfermedades más comunes que causan pérdida de preñez en las vacas, pueden ser parásitos, bacterias, virus y hongos. Los parásitos más comunes pues son los protozoos, que provocan la enfermedad que se llama tricomoniasis. Esta se transmite de vía venérea y provoca abortos en el primer trimestre. Otra enfermedad es la neosporosis, que se transmite por vía transplacentaria y provoca abortos de los 3 a los 8 meses. En bacterias, la más común es la brucelosis, que se transmite por la ingestión y que provoca abortos en el último trimestre de la gestación. La campilobacteriosis, que se transmite por vía venérea y provoca abortos de 3 a 4 meses, y tiene índices de 5 a 10% de infertilidad. La leptospirosis, que se transmite por abrasiones cutáneas mucosas, provoca abortos en el último trimestre de la gestación. La listeriosis, que se transmite por alimento contaminado, tiene un bajo índice de aborto relacionado con la septicemia. En enfermedades virales está la rinotraqueitis bovina infecciosa, que se transmite por una infección por aerosol y que provoca abortos en la segunda mitad de la gestación con un índice del 25 al 50%. Y hongos como el Actinomyces pyogenes, que se transmite por inhalación y que provoca abortos de los 3 a los 4 meses con un índice menor de un 10%. Se considera que aproximadamente el 90% de los abortos son debidos a causas infecciosas. Los mecanismos por los cuales un agente infeccioso produce aborto son variados y dependerán del tipo de organismos infectantes, el órgano que ataca o etapa de la gestación en la que actúa. Las causas de aborto en bovinos. Causas de aborto. Hay de origen no infeccioso, como factores externos o provenientes de los padres, y de origen infeccioso, bacteriano, viral, parasitario o micótico. En causas no infecciosas, como primer factor nos encontramos con el frío. El frío es considerado como factor abortivo cuando de forma brusca, ingestión de agua o alimento frío, frío que penetra de golpe al cérvix o vagina durante la exploración. Otro factor es el traumatismo. Son considerados de menor importancia, factor predisponente ocasional, trabajo excesivo, caídas accidentales, intervención quirúrgica en el aparato genital o cavidad abdominal, golpes fuertes de cualquier clase, exploraciones rectales con brusquedad o prolongadas. Factores psíquicos, miedo, estímulos acústicos o ópticos, como relámpagos o rayos. Factores alimenticios, por calidad y cantidad, ingestión excesiva, que puede provocar indigestión, timpanismo o cólicos, ingestión de plantas tóxicas, toxinas de alimento, forrajes mal conservados, deficiencia de vitamina A, calcio, fosfato y potasio, para formación y desarrollo del embrión o feto. Fármacos: estrógenos, prostaglandina, glucocorticoides, levamisol y fenotiazina. Factores letales: transmisión de caracteres especiales de la raza que pueden influir en el desarrollo embrionario, interacciones genéticas con hormonas, aborto hereditario. Enfermedades de la madre: temperatura alta, enfermedades generales no abortivas, aumento de anhídrico carbónico en la sangre, puede estimular contracción uterina, acidosis metabólica. Edad de la madre: hembras viejas tienen ovocitos de menor calidad y deterioro del endometrio. Lesiones de los órganos genitales de las hembras: endometritis antiguas,
alteraciones del endometrio. Cervicitis no permite la formación de un tapón mucoso eficiente y completo. Procesos cicatrizales del útero. Disminuye el espacio y nutrición para el desarrollo del feto. Propios de la gestación. Preñez gemelar o múltiple, en lo cual puede haber competencia. Anormalidades del cordón umbilical. Gestación ectópica. Factores hormonales. Por producción deficiente de progesterona, exceso de hormonas andrógenas. En las causas infecciosas nos encontramos con diarrea viral bovina, rinotraqueitis infecciosa bovina, neosporosis, leptospirosis, brucelosis, aborto micótico, campilobacteriosis, tricomoniasis, listeriosis, clamidiasis y babesiosis. El aborto en bovinos genera diferentes consecuencias sobre los parámetros reproductivos y por lo tanto disminución de la fertilidad, baja eficiencia reproductiva, eliminación de hembras y en general pobres eficiencias reproductivas de las vacas y menores ganancias para el ganadero. Además de esas consecuencias, se tiene que también puede afectar al intervalo de partos, que es el periodo transcurrido entre un parto y otro sin la misma vaca. La duración es muy variable, dependiendo de factores como prácticas de manejo, raza, edad, duraciones del anestro por parto. En un estudio realizado en 2020, se observó que el aborto afecta el intervalo entre partos, teniendo una diferencia de 193 días con respecto a las vacas que no presentaron antecedentes de abortos. Pérdida embrionaria. La mortalidad embrionaria es un factor limitante que afecta la eficiencia reproductiva del hato ganadero, considerándose así la causa más importante para el aumento de intervalo entre partos. Se habla de muerte embrionaria temprana, a aquella que ocurre desde el momento de la fecundación hasta el día 14, la cual corresponde a la etapa de desarrollo temprano. La muerte del embrión tardía sucede a partir del día 14 hasta el día 45, donde sucede el reconocimiento materno de la gestación y se da la implantación del embrión en el útero. Se estima que en un 50% de las muertes embrionarias se dan en los primeros 16 días. Pérdidas económicas. Los abortos son causantes de grandes pérdidas económicas en la industria lechera a nivel mundial. Se considera la pérdida directa del producto de la gestación, sino que además toma en cuenta las secuelas reproductivas. Se calcula que en Canadá dicho perjuicio asciende a $1,286 por cada gestación interrumpida. Al analizar los costos de la pérdida de una gestación, sugiere que es importante tener en consideración factores como el mes de gestación, cuando se presenta el aborto, la producción de leche que se deja de producir, el número de lactación, así como el estado de lactación y de gestación de la vaca. En los signos, pues es la inquietud, las vocalizaciones, las descargas vulvares, vaginitis, la presencia de pústulas o de petequias en vagina, pérdida del feto, fiebre, disminución del apetito y el aborto pues se asemeja a lo que es un parto, ya que va a presentar las mismas complicaciones, como es distocia, la hemorragia o la retención de la placenta. En el diagnóstico, pues va a ser derivado de los signos con que puede presentarse el aborto. Por lo tanto, el diagnóstico es muy difícil de realizarse. Algunos estudios señalan que solo es posible diagnosticar las causas en el 25 al 40% de los casos, y de estos, el 90 al 95% son de origen infeccioso. También podemos hacer un examen sistemático del material recibido de una muestra en el laboratorio que involucra la observación macroscópica del feto y placenta antes de hacer la necropsia en busca de malformaciones congénitas, presencia de placas de hongos por traumatismo, etc. En el tratamiento pues se debe aislar a la hembra de otros animales. También podemos ayudar para que se efectúe lo más rápido posible el aborto. También podemos aplicar oxitocina, que va a estar indicada para lo que es la inducción del parto, inercia o atonía uterina, para la expulsión de la placenta y los restos de exudados tras el parto. Cuando el aborto se ha efectuado, se debe dar atención a la hembra. Tenemos que dirigirla a lugares tranquilos, darle una muy buena alimentación, utilizar desinfectantes si es que hay secreción vaginal
y tratar de saber la causa del aborto para nosotros poder emplear las medidas profilácticas y eliminar el feto y la placenta, incinerarla o enterrarla profundamente y usar cal. Bueno, otro tema muy importante es qué hacer después de un aborto. Bueno, pues después de un aborto bovino, pues es muy importante seguir algunas recomendaciones para proteger tanto la salud del animal y del resto del hato. Una de estas medidas es que la vaca pues debe de disponer agua fresca y comida palatable para su recuperación, ya que como sabemos un aborto pues es un importante trauma físico, ya que requiere de mucha energía para el animal. Otro punto muy importante y que debemos de seguir es establecer una cuarentena con el animal afectado y bueno, pues esto ayudará a prevenir la propagación de una infección si es que la hay. Tenemos que tomar en cuenta que debemos de desinfectar cualquier objeto o parte de las instalaciones que haya estado en contacto tanto con el feto como con los fluidos y bueno, esto nos ayudará a prevenir la propagación de la infección. Otro punto muy importante es que debemos de observar el estado de la vaca durante los próximos días. Y bueno, esos cuidados deben de ser de 3 a 4 veces al día. Y bueno, si presenta signos de enfermedad como es la fiebre, la anorexia o el letargo, pues es importante que consultemos con un veterinario de confianza. Y bueno, también es muy importante comprobar que la placenta no permanezca en el interior de la vaca, ya que una retención de placenta pues puede aumentar el riesgo de endometritis. Además de estas medidas, también debemos de tener en cuenta que es muy importante realizar un diagnóstico de la causa del aborto para poder tomar medidas preventivas. Para realizar un diagnóstico de la causa del aborto, el veterinario puede realizar tanto una necropsia del feto y de la placenta o también unas pruebas serológicas o de laboratorio, pues para detectar la presencia de infecciones. Y si en estos exámenes, tanto físicos como de laboratorio sale que la causa de este aborto es por una infección, pues se pueden vacunar a las vacas contra las enfermedades infecciosas que están causando el aborto. Y bueno, si la causa es por una malformación congénita, pues se puede seleccionar los animales reproductores con mayor probabilidad de producir crías sanas y en este punto entra el mejoramiento genético y en cómo debemos de elegir pues vacas que tengan buena fertilidad o que tengan buena maternidad y que no hayan pasado por problemas de abortos antes. Y bueno, por último, si la causa es por un traumatismo, pues se pueden tomar medidas preventivas para evitar que los animales se lesionen y pues estén cómodos. Y bueno, en México la Ley Federal de Sanidad Animal establece que los abortos en bovinos deben ser reportados a las autoridades sanitarias, esto con el fin de identificar los brotes de enfermedades y pues que se pueden tomar medidas de prevención para su propagación.